familia. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Primero de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas, capítulo 16. Y en efecto, vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo acerca de la adoración a Dios, ¿ok? Acerca de la adoración a Dios. Capítulo 16 y el versículo 25. Recuerde una vez más, pues es un estudio, amén, es un estudio, así que puede hacer sus preguntas y sus comentarios, amén. Primero de Crónicas 16:25, posterior a esto vamos a hacer una oración. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Oremos al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, pues, Señor, en nuestro propio entendimiento podríamos anteponer muchas cosas en cuanto a este tema, pero oramos que tu Santo Espíritu nos guíe en tu palabra. Ayúdanos en esta hora, danos luz, entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra. Ayúdanos y permite que pueda ser un estudio dinámico, un estudio que pueda ser de edificación a tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, la clase pasada estuvimos estudiando sobre la dignidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Y usamos este mismo versículo de base y lo estuvimos estudiando y vimos grande es Jehová como primer punto. Grande es Jehová y vimos algunos atributos de Dios. Dios es único, Dios es grande entre las naciones, Él es Rey de reyes, es Señor de señores, Él es Dios, el creador de todo el universo y es hermoso, hermanos, y es interesante pensar en la grandeza de Dios. Dios es grande, amén, no nos referimos a grande de tamaño, aunque Él es grande, Él es inmenso. Pero sus obras, hermanos, son inmensas, son grandes. Él es Dios todopoderoso, Él es infinito, hermanos. Él es eterno. Desde siempre ha existido y siempre existirá. Él no se afecta por el tiempo y el espacio. Él es Dios, Dios grande. Grande es Jehová, decía David. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y estuvimos viendo acerca de la dignidad de Dios y también sobre la necesidad de temer a Dios sobre todos los dioses. Como en este solo versículo podemos encontrar estos tres temas: la grandeza de Dios, la dignidad de Dios y la necesidad de temer a Dios. Amén. Hoy estaremos estudiando en la Biblia la importancia de la correcta adoración a Dios, tanto en la iglesia como en la vida personal y cotidiana. Y en primera instancia, queridos hermanos, vamos a ver los orígenes de la música en la iglesia. Si bien es cierto, antes de que la música se introdujera en la iglesia o en el templo, hermanos, Dios fue el creador de la música. Dios fue el creador de la música. La Biblia enseña que la música fue creada en el cielo. Fue creada en el cielo y que hay instrumentos también de música en el cielo. Si bien es cierto, rápidamente podemos recordar que cuando el Señor venga, la Biblia dice que se tocará, ¿qué, hermanos? La trompeta. Se tocará la trompeta. Bien, entonces en el cielo hay música y en el cielo hay instrumentos de música. Hay instrumentos de música. Pero, ¿cómo fue que se introdujo la música en el templo? En los libros de la ley, hermanos, lo que es el Pentateuco, no encontramos algún dato que nos den luz para saber que había música en el templo o en el tabernáculo. Desde Génesis hasta Deuteronomio no encontramos ningún dato, hermanos, de que haya música en el tabernáculo. Si bien encontramos
que Moisés, Débora, María y el pueblo de Israel cantaron, pero no en el tabernáculo. Y encontramos también el trabajo de los levitas. Ellos se encargaban de todo el asunto del templo, de todo el servicio en el templo, ¿sí? Tanto de participaban activamente en los sacrificios, aunque era una responsabilidad del sacerdote. Ellos eran ayudantes del templo, ayudantes del tabernáculo, ¿sí? Pero la música o el rastro o el dato de música lo encontramos hasta 1 de Crónicas, capítulo 6 y el verso 31. Capítulo 6 y el verso 31, 1 de Crónicas 6, 31. Dice: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, y empieza a distribuir a los cantores en el templo. Y da, hermanos, lugares específicos, como por ejemplo en el versículo 44 dice: pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etán, hijo de Cuisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, y empieza hasta el 48 que dice: sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo en la casa de Dios. Fue David, por voluntad de Dios, quien introdujo la música en el templo. ¿Y de qué manera David introdujo la música en el templo? Vea el capítulo 9, versículo 33. 1 de Crónicas 9, 33. 9, 33. Encontramos que David introdujo al templo los coros. Ve ahí en el capítulo 9, versículo 33. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Había cantores, dice, jefes de familias, los cuales moraban en las cámaras del templo. Y dice que de día y de noche participaban en su ministerio. Estaban en aquella obra, dice, alabando al Señor. Y cuando dice jefes de familia, seguramente, hermanos, no solamente el jefe, sino también la familia participaba activamente en el servicio al Señor. Entonces encontramos aquí a los coros. En el capítulo 15 y el versículo 16 encontramos coros con orquesta. 1 de Crónicas 15, 16. 1 de Crónicas 15, 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y empieza también en el orden. Dice: y con ellos a sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Jaasiel, Semiramón, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasía, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed Edom y Jehiel, los porteros. Entonces dice que designaron a cantores con instrumentos de música. Y esto da la idea de que ellos mismos tocaban y ellos mismos cantaban. Entonces los coros con orquestas fueron introducidos también en el templo. Y también se dice de David que llevaba una vestidura especial. Vea el capítulo 15 y el versículo 27, 1 de Crónicas 15, 27. Y David iba vestido de lino fino,
y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nehemías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también sobre sí un efod de lino. Si bien es cierto, hermanos, David no era levita, pero él era el rey. ¿Sí? Él era el rey y participaba activamente entonces en este asunto de el servicio a Dios, del canto a Dios. Llevaban una vestimenta especial. Y en la Biblia también encontramos un dato interesante, hermanos. Habla de un coro de 288 voces. Vea por favor en 1 de Crónicas 25 y el versículo 5 al 7. 1 de Crónicas 25, 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. 25:5 dice: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. 288 voces en el templo de Dios. Amén. ¿Se puede usted imaginar 288 voces cantando al Señor? Bien, también encontramos datos sobre los coros militantes. Los coros militantes. Vea por favor 2 de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 21. 20-21, 2 de Crónicas 20-21. Dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Un coro en la guerra, un coro ¿cómo lo llamamos? Militante, un coro de la milicia, ¿sí? No es, hermanos, casualidad que hoy en día se acostumbren las bandas de guerra en los ejércitos. El ejército mexicano tiene una banda de guerra, la banda de guerra. Creo que cada batallón, cada zona militar cuenta con su propia banda de guerra. Y está estipulado en la ley que se tiene que tocar la banda de guerra cada que se iza la bandera o cada que se arría la bandera, ¿sí? Entonces, había coro que cantase en la guerra. Vea 2 de Samuel 6:5. 2 de Samuel 6:5. 2 de Samuel 6:5. 6:5 dice así la palabra de Dios: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y bueno, más adelante vamos a ver un poco más sobre este tema, pero quiero que veamos que aún cuando trajeron el arca, cuando traían el arca, venían dispuestos a la guerra, venían escoltando el arca, ¿sí? Y dice que toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.
Y esta palabra danzar, a diferencia de que cuando David danzó, que se despojó de su ropa, si bien entendemos, no se despojó de toda su ropa, pero se despojó de una parte de su ropa. Es decir, probablemente se quitó su capa o se quitó alguna prenda que llevaba sobre las demás prendas, ¿sí? Y esto fue desagradable a su esposa, ¿sí? Pero esa palabra, cuando dice que David danzaba, quería decir que él dirigía al pueblo, ¿sí? Pero esta palabra que encontramos aquí, que el pueblo danzaba, quiere decir reír o maniobrar con alegría, regocijar y saltar. Es lo que quiere decir esta palabra danzar. No se refiere a un baile sensual, ni en esta ocasión, ni tampoco con David. No se refiere a un baile sensual, sino que danzaban, dice que saltaban con alegría, reían, maniobraban con alegría. ¿Ven? Entonces, el coro militante. Entonces vemos coros con orquesta, vestimenta especial, un gran coro de 288 voces, un coro militante. También había un coro que cantaba durante la Pascua. Vea por favor, segundo de Crónicas 35:15. Segundo de Crónicas 35:15. Segundo de Crónicas 35:15. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Celebraban la Pascua mientras cantaban y hacían sonar sus instrumentos. ¿Sí? Y no es necesario que vamos allá, pero todos sabemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo tomó la última cena, la Biblia dice que cantó un himno. ¿Sí? Usted se ha preguntado, ¿por qué cantamos después de tomar la cena? Bueno, pues nos basamos a esa palabra, ¿sí? De que durante la Pascua había coros que cantaban y también que el Señor Jesús cantó un himno después de cenar. Bien, y también encontramos, hermanos, los cánticos de noche en Salmos 42:8. En el Salmo 42:8, la Biblia habla sobre los cánticos en la noche. Salmo 42:8 dice así la palabra del Señor: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. También en el Salmo 77 y el verso 6 encontramos acerca de los cánticos en la noche. Vea el 77:6: me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Este es el famoso Salmo de Asaf. También encontramos en el Salmo 149 y el verso 5 sobre este mismo asunto de los cánticos en la noche. 149:5 dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Sobre sus camas. Y en Hechos 16:25, bueno, es un pasaje famoso también. En Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y los presos los oían. Bien, también, hermanos,
encontramos los cánticos de victoria en Éxodo 15:1. Éxodo 15:1. Éxodo 15 y el verso 1. Éxodo 15:1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto es, después de que Dios abrió el mar rojo, Dios por mano de Moisés abrió el mar rojo y los hijos de Israel pasaron en seco. Y venían, dice la Biblia, los egipcios atrás de ellos y quisieron pasar también como ellos, pero cuando ellos iban a medio camino, dice que el mar se cerró con toda su fuerza y murieron ahogados todos los egipcios, también Faraón. Dice la Biblia que los hijos de Israel miraron los cuerpos de los egipcios tirados a la orilla del mar. Cuando el mar escupió a los cuerpos de los egipcios, los hijos de Israel vieron las obras del Señor y cantaron este cántico. Cantaron este cántico que dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y usted puede seguir leyendo. Es un cántico de victoria. Es un cántico de victoria. Y podemos recordar algún himno de victoria, ¿verdad? Fe, la victoria es, por ejemplo: soldados del Señor Jesús, pendones levantad. Y como dice el coro: fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Victoria en Cristo podemos cantar también. Y demás himnos de victoria: firmes y adelante, estad por Cristo firmes, himnos marciales, iglesia de Cristo, reanima tu amor, soy yo soldado de Jesús, etcétera, etcétera. Hay muchos himnos de victoria, muchos himnos marciales. Y vea por favor Apocalipsis 14:3, Apocalipsis 14:3 en los himnos de victoria. En los himnos de victoria o los cánticos de victoria, Apocalipsis 14:3 dice así la palabra del Señor: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y vea también, por favor, el 15:3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Himnos de victoria, cánticos de victoria. El Señor Jesús venció la muerte, queridos hermanos. Venció la muerte con poder, dice aquel himno de Isaac Watts, en la cruz. Venció la muerte con poder y al Padre se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Qué bendición por los himnos de victoria. Los himnos marciales, himnos de victoria. En 1 de Crónicas 23:5 también encontramos los cánticos con instrumentos. Aunque ya mencionamos algo acerca de esto, vea 1 de Crónicas 23:5. 1 de Crónicas 23:5. Dice así la palabra del Señor: además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Aún David, después de su reinado, él dejó mandamientos en cuanto al servicio de la música en la iglesia o en el templo. Sí, más bien en el templo. Si leemos, hermanos, en el capítulo 23, David dice que ya era viejo, lleno de días, e hizo a Salomón
rey sobre Israel. Y dice que convocó a una reunión a todos los levitas, a todos los principales de Israel, a los sacerdotes, y fueron contados, dice, los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De esos 24,000 para dirigir la obra en la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Ve? Bien, hermanos, esto es el albor o este es el génesis de la música en el templo. Fue sin duda alguna introducida por voluntad de Dios. Y qué tremenda obra hizo el rey David, el dulce cantor de Israel. Hizo en el servicio de la música, de la adoración en el templo. Ahora, queridos hermanos, cantar debe ser nuestro deber, o es nuestro deber. En Salmos 81:1, acompáñeme por favor, Salmos 81:1. Salmos 81:1. Si tiene alguna pregunta, no espere que me detenga, levante su mano y podemos contestar. También los hermanos que están en las redes sociales pueden preguntar con toda confianza, ¿sí? Recuerdo que cuando Saúl lo atormentaba espíritu, David lo llamaron para que tocara. David no precisamente, no precisamente. La verdad no me di la tarea de investigar cuáles son los instrumentos que David había hecho, pero David menciona mucho en sus salmos, el salterio, por ejemplo, los címbalos, la zampoña y demás instrumentos que dentro de esta misma clase, bueno, no hoy, sino tal vez la próxima ocasión que me toque compartir, empezaremos a estudiar los instrumentos que se mencionan en la Biblia. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es el común denominador de ellos, ¿sí? Sin duda eran instrumentos distintos, diferentes uno del otro, pero sin duda fueron agradables a Dios. No hay en la Biblia algún dato de que estos instrumentos hayan sido desagradables a Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Algún himno de aquella época en su tono original? Pues probablemente puede haber, aunque yo creo que será muy difícil. Hay himnos muy antiguos que cantamos, de 1600, de 1800, pero de esas épocas de David es muy difícil, hermana. La verdad, puede ser. No descartamos, pero yo creo que no. Yo creo que es muy difícil que haya algún cántico o algún en su tono original de David. Tenemos sin duda los salmos que son de aquella época, son escritos por David, pero los tenemos escritos, no sabemos cuáles sean las melodías de ellos. El 121, alzaré mis ojos a los montes. Pues hay muchos salmos que se les ha dado tonada o se les ha dado melodía hoy en día, pero no estoy seguro que sean de la melodía original. Muchos de ellos son oraciones, son poemas que David compuso, como por ejemplo aquella oración del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta oración elevó David al Señor después de que vino el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre. Entonces él vino a Dios y orando al Señor, pues
pidió esto. No sabemos si con melodía o algún tipo de poesía, ¿sí? También había salmos y cantos para cada ocasión, ¿no? Por ejemplo, dicen que 118 es el canto que cantó el Señor Jesucristo en el pueblo occidental, porque eran cantos que se cantaban en la Pascua, ¿no? Sí. Por lo que dicen el canto, es muy probable que haya sido el 118. Sí, pues son probabilidades, entendiendo los usos y las costumbres de los judíos, son probabilidades, son muy probables, pero en su tono original o en su melodía original, creo que sí sería complicado, Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No tenemos por ahí en redes? ¿Alguien más? No hay nadie más. Ok. Bien. Cantar entonces, hermanos, debería ser nuestro deber. En el Salmo 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Cantad a Dios, fortaleza nuestra. En el Salmo 95 y el verso 1, la Biblia dice que vengamos y aclamemos alegremente. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. En Isaías 30:29 dice que tendríamos cántico. Isaías 30:29, por favor. Isaías 30:29. Dice así la palabra del Señor. Dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Debería ser nuestro deber cantar, queridos hermanos. Cantar. El Señor nos ha dado cántico. El Señor dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Dice el salmista: cantad a Dios, fortaleza nuestra, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Isaías dice: tendréis cántico. En 1 Corintios 14:15 le dice la palabra de Dios que hemos de cantar con el Espíritu, pero también con entendimiento. Primera de Corintios 14:15, Primera de Corintios 14:15, por favor. 14:15 dice: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es nuestra responsabilidad cantar al Señor, fortaleza nuestra. Es nuestra responsabilidad venir y aclamar alegremente a Jehová. El Señor nos ha dado cántico y nos ha dado entendimiento también para comprender los himnos que cantamos, hermanos. En Efesios 5:19 dice que cantemos con salmos, que alabemos al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Santiago capítulo 5 y el verso 13 dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Vamos allá, Santiago 5:13. Santiago capítulo 5 y el verso 13 dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Es nuestra responsabilidad cantar. Es nuestro deber cantar, queridos hermanos. Pero ¿cómo debe ser nuestra alabanza? ¿Cómo debe ser nuestra correcta alabanza y adoración a Dios? Vea Salmos 9:11, por favor. Salmos 9:11. Salmos 9:11. Hemos de adorar al Señor con cánticos. 9:11 dice así la palabra del Señor: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos
sus obras. En el Salmo 32 y el verso 2 dice que adoremos al Señor, que alabemos al Señor con instrumentos musicales. 32, por favor, 32, 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No puede ser que me equivoque. Es 33, perdón. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hemos de alabar. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza, adoración y adoración a Dios? Con cánticos, con instrumentos. En Salmo 40 y el verso 3 dice la Biblia que con cántico nuevo, Él puso cántico nuevo en nuestra boca. Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Con cánticos, con instrumentos musicales, con cántico nuevo, no el cántico del mundo, queridos hermanos, no las rancheras del mundo, no las rancheras de Vicente Fernández, de José Alfredo Jiménez, no el reggaetón cristiano, no la música cristiana contemporánea, sino un cántico nuevo, un cántico nuevo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el Salmo 67, 3 dice que todas las naciones debe ser universal, la adoración debe ser universal. Salmo 67, 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La adoración debe ser universal. Y este es un versículo que me encanta, el Salmo 96 y el verso 9, por favor. ¿Cómo debemos adorar al Señor? Salmo 96 y el verso 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. ¿Cómo debemos adorar? En la hermosura de la santidad. La santidad, queridos hermanos, es hermosa. Y en esa santidad debemos de adorar al Señor. En Hebreos capítulo 9 y el verso Hebreos 13:15, por favor, Hebreos 13:15, encontramos ahí que la adoración, la alabanza debe ser perpetua. Hebreos 13:15, por favor, Hebreos 13:15, dice así la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es, hermanos, nuestro deber cantar al Señor con cánticos, adorar al Señor con cánticos, con instrumentos musicales, con cántico nuevo, una alabanza que todos los pueblos deben rendir al Señor en la hermosura de la santidad, en alabanza perpetua y en los términos correctos. Vea por favor Primero de Crónicas 13. Primero de Crónicas 13. Primero de Crónicas, capítulo 13, y el verso 5, por favor, 13:5. Primero de Crónicas 13:5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios en aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. David tenía una buena intención de traer el arca a su casa, pero no eran los términos correctos. No eran las instrucciones que Dios había dado en cuanto al arca. Eran los levitas quien tenían que cargar el arca, hermanos. A veces cantamos, a veces queremos sobresalir sobre otros por motivos incorrectos, por motivos incorrectos. Así que la alabanza a nuestro Dios debe ser en los motivos correctos, en los términos correctos de Dios. ¿Por qué el Señor no recibe nuestra alabanza? ¿Por qué el Señor no recibe nuestra alabanza? Cuando no se hace en los términos correctos, el Señor no recibe nuestra alabanza. Podemos esforzarnos, hermanos, podemos agradar a los hombres, pero Dios no se agradará de nosotros. A veces hay soberbia en nuestro corazón. Vea Job 35:10. Job 35:10. A veces hay soberbia en el corazón. La Biblia dice de antemano que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Job 35:10. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Ahí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Dios no mirará la soberbia, Dios no mirará la vanidad de los malos, la soberbia de los malos. Allí clamarán, dice, y Él no oirá. No la mirará, no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Porque Dios no recibe nuestra oración cuando no se hace en los términos correctos y cuando hay soberbia en el corazón. Cuando hay soberbia en el corazón. En Amós capítulo 5 y el verso 23, y ya vamos a terminar. Amós capítulo 5 y el verso 23. Amós capítulo 5 y el verso 23, dice así la palabra de Dios: quita de mí la maldad de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amós, el capítulo 5, llama o está haciendo un llamado al arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento en el corazón, queridos hermanos, cuando no hay un corazón puro delante del Señor, sin duda el Señor no escuchará. Y Él dice, y Él dirá: quita de mí la multitud de tus salmodías.
de tus instrumentos. Cuando no hay un corazón arrepentido, el Señor no escuchará la alabanza y la adoración. Es importante, queridos hermanos, la música, la adoración en la iglesia. Y es una bendición siempre y cuando se hagan los motivos correctos, en humildad y en plena conciencia de arrepentimiento de nuestros corazones. Amén. Pues esto ha sido todo por hoy, queridos hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, o si hay alguien por ahí en las redes que tenga algún comentario, alguna pregunta. ¿Nadie? ¿No? Y otra vez la misma pregunta de siempre, ¿verdad? No hay preguntas porque entendieron todo bien o porque de plano no entendieron nada. Muy bien, hermanos. Si no hay preguntas, comentarios, usted sabe que son bienvenidos los comentarios, pues prácticamente, sí, comentarios que puedan enriquecer el estudio del Señor, de esta tarde en el Señor. Amén. Tal vez a usted el Señor le ha hablado en algo que lo quiera compartir con nosotros. O tal vez tenga alguna inquietud o alguna pregunta. ¿No hay nadie? ¿Cuál es el cántico nuevo? ¿Quién dice los testigos de Jehová? Pues él dice que puso en nuestra boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? Esa alabanza o ese cántico nuevo dice es alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? Entonces, ese cántico nuevo es alabanza al Señor. Alabanza al Señor. ¿Sí? Decía por aquel canto que cantaban los 144,000. Pues solo ellos saben. Solo ellos lo saben. Dice que nadie lo podía aprender más que ellos. ¿Sí? Y gracias a Dios, gloria a Dios, que podemos pensar que estaremos adorando al Señor por la eternidad. ¿Amén? Adorando al Señor por la eternidad. Bien, si no hay preguntas, comentarios, vamos a terminar en una oración. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por lo que podemos aprender en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Bendíganos. Danos tu provisión, tu guía, la guía de tu Santo Espíritu. Guíanos en la luz. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.